Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estos son los factores. Esta semana vamos a tocar en diferentes tópicos, vamos a ver en la radio, en la televisión, en los medios escritos, los análisis previos al 8 de noviembre, el llamado supermartes, el día de la gran elección allá en los Estados Unidos. Que sin duda alguna será atractivo para todo el mundo y no solamente para México, vecino y socio de este país que celebrará sus comicios. Comicios que hay que explicar, comicios que hay que entender y comicios a los que hay que estar al pendiente en una jornada y solo en una jornada, porque al comenzar muy temprano y a su cierre por la noche ya se sabrá quién es él o la presidenta de los Estados Unidos. Andrei Chávez es doctorado en ciencia política, especialista en geopolítica y seguridad nacional. Andrei, gracias por acompañarnos y bienvenido. Ramiro, muchas gracias por la invitación que me haces a tu programa. Un gusto estar contigo, parlamentando sobre un tema de interés indiscutible para la política internacional y sobre todo para la geopolítica y la realidad de México, un socio, como bien lo mencionas, estratégico de los Estados Unidos y con el cual compartimos 3,000 kilómetros de frontera en nuestro territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados y nuestro primer socio comercial en el cual concentramos el 75% del comercio y por supuesto que el tema de México ha sido un tema muy candente que ha estado en la opinión pública de los Estados Unidos y es un tema el cual está en la palestra, en la agenda de quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca para los siguientes 4 años. Hemos visto ya 3 debates entre los candidatos presidenciales y un debate desangelado, como el de todos, con los aspirantes a la vicepresidencia. Pero bueno, se tocan temas coyunturales, pero en este último, el tercero, se deja en claro para los que estaban de indecisos por quién habrían de votar, o al menos pudiéramos pensar lo que leemos en los periódicos, que es Hillary Clinton la virtual ganadora de los 3 debates y la próxima habitante nuevamente para ella de la Casa Blanca. Bueno, es un tema muy interesante, decía Marta Hennecker, una politóloga, que la política es el arte de hacer posible lo imposible, ¿no? Realmente los mercados electorales se encuentran muy volátiles y hay que tomar en cuenta que los grandes análisis que llegan a México, son análisis de las grandes cadenas noticiosas del mundo, ¿no? New York Times, The Guardian, el Council on Foreign Relations, etcétera. No obstante, hemos visto una depreciación progresiva en los mercados electorales de la candidatura de Donald Trump, porque a pesar de que los Estados Unidos, una sociedad muy polarizada, una mitad muy conservadora, muy rural, muy republicana, otra mitad abierta, progresista, etcétera, ha habido muchos descalabros, muchos errores de marketing político, en política la forma es fondo, donde ha creado desconfianza en los mercados electorales, sobre todo en las clases medias. Y bueno, ni qué decir del voto latino, que es estratégico, sobre todo en el caso de California y creemos, tal cual la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿no? El destino de esta elección o la suerte de esta elección ya se encuentra definida. Los análisis apuntan de las principales encuestadoras del mundo y de los Estados Unidos, como Pew Research, que en efecto será Hillary Rodham Clinton la primera presidenta de los Estados Unidos en esta 58ª elección presidencial que hará el pueblo de los Estados Unidos el próximo noviembre. ¿Cómo se vota en la Unión Americana? Es un tema muy interesante para todos los que nos están viendo, porque estamos acostumbrados al formato mexicano, ¿no? En el caso que tenemos un TRIFE, tenemos un COFIPE, tenemos una FEPADE, tenemos un instituto nacional electoral y hay votaciones federales cada 6 años. Primeramente, en el caso de los Estados Unidos, es permitida la reelección solamente por un periodo. Entonces, el presidente o la presidenta podrán permanecer en la oficina 8 años como máximo. En segundo lugar, la elección es lo que se conoce como una forma de elección indirecta. Es decir, no son los ciudadanos en un voto bruto neto que van a ir a las urnas electrónicas en su mayoría, emiten un voto, hay un conteo como el que acostumbramos que hagan las encuestadoras o Mitofsky, y bueno, al último se empiezan a perfilar
con el paso de los días los virtuales ganadores para la máxima magistratura de la nación, en el caso de México. Allí no. Lo interesantísimo de este sistema electoral, aunque es una república al igual que México y un sistema presidencial, su forma de gobierno, es que las elecciones se tienen el mismo día. El mismo día, en la noche, sabremos quién ha ganado la contienda, pero explicar un poco el sistema electoral, Ramiro, eso es lo que me interesaría mucho esta noche que puntualizáramos. Primeramente, se conoce como electoral votes, es el término que se utiliza, y cada estado tiene puntos que forman parte del colegio electoral. Para ganar la elección, o quien va a ganar la elección, necesita tener 270 puntos, y estos puntos se dan en proporción al peso demográfico de cada estado, es decir, los estados más poblados tendrán más puntos, los estados menos poblados tendrán menos puntos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Florida vale 29 puntos. Y supongamos que Hillary tuvo el 51% de la votación del electorado y en el otro caso Donald Trump tiene el 49% o el 50%. Entonces, esos pequeños cientos o miles de votos van a hacer que en automático Hillary Clinton se quede con 29 puntos. Entonces ya lleva 29 puntos. Hay 7 estados que son claves, donde no hay un voto duro demócrata o republicano. Hay varios partidos políticos, pero a diferencia de México, que es multipartidista, en el caso de los Estados Unidos es un sistema bipartidista. Y los independientes, que también han jugado en la historia su papel, ¿no? Claro. Que han robado votos para unos y para otros. Y pueden cargar la balanza de la Así elección, ¿no? Sobre todo una característica nueva que vamos a ver, que ya se estaba viendo con el fenómeno Barack Obama, es el peso de las redes sociales, de la mass media, del marketing político, de la imagen, ¿no? Lo que hablaba Sartori en los 90, ¿no? El homo videns, los discursos, etcétera. Y bueno, los estados que serán claves, por ejemplo, Florida, que tiene 29 votos, Ohio 18, Colorado 9, New Hampshire, que tiene 4, Iowa, que tiene 6, Wisconsin, que tiene 10 puntos, o Virginia, que tiene 13 puntos. En total, estamos hablando que hay 89 puntos que están en disputa. Esto es lo que se conoce como el colegio electoral, el que va a dar los votos al candidato, y los ciudadanos de los Estados Unidos votan para elegir a esos representantes que van a votar para la elección de presidente y vicepresidente. Algo también muy importante, bueno, tenemos 50 estados en la Unión Americana. Esos 50 estados es donde habrá las elecciones, y como es un sistema federal y el federalismo es muy fuerte en la historia de los Estados Unidos, cada estado tiene la libertad de decidir cómo va a elegir a esos electores. Entonces es muy importante, no hay una administración jerárquico, vertical, piramidal, centralizada, como la experiencia democrática en México, ¿no? Que ciertas coyunturas históricas nos condicionaron a tener un sistema político, bueno, casi blindado. Después algo también muy interesante, esto se maneja en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Una constitución muy pequeña, no como la nuestra del 17, ¿no? Que ya casi es un tratado con las últimas reformas que se han hecho, y el próximo gobernante iniciará el 20 de enero a despachar en la oficina oval de los Estados, en la oficina oval de la Casa Blanca, en Avenida Pensilvania. Algo también que me gustaría mencionar es el proceso de selección, porque las elecciones son muy largas, o sea, casi duran año y medio. Así es. Un 25% de lo que va a durar en el cargo el presidente se la pasa haciendo campaña, y a nivel constitucional no está tipificado, pero hay 3 conceptos que me gustaría aclarar, que lo han leído mucha gente en la prensa. El primero, lo que son elecciones primarias, los caucuses y las convenciones. En las elecciones primarias, los candidatos se postulan, empiezan a hacer toda la cuestión de lobby al interior de las fuerzas del partido para sacar candidatos de unidad, que esos candidatos de unidad en las elecciones donde sí pueden votar los ciudadanos se harán en las convenciones, la famosa convención demócrata, la famosa convención republicana, y los caucuses es otra manera también, digamos, de votar por estos candidatos, pero a diferencia de las primarias es un tipo de elección más antigua que se maneja solamente en muy pequeños estados, en pequeños estados ya de la Unión Americana. La mayoría de los estados van a hablar de lo que son las elecciones primarias para llegar a las convenciones. Esto es una forma de trabajar, o que forma parte de los principios de ingeniería institucional del sistema electoral norteamericano, como el caso de la Quinta República Francesa, y tenemos el principio de balotage, donde hay la segunda vuelta electoral. Algo interesantísimo,
Si nadie logra reunir los 270 puntos, que sería algo casi imposible o impensable, ¿quién va a tomar las riendas de la elección en cuanto al presidente y al vicepresidente? Será la Cámara de Representantes para presidente y para vicepresidente el Senado de los Estados Unidos. Que al ser una república, en el caso mexicano, bueno, tenemos la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, la Cámara Alta, el Senado de la República, donde antiguamente se erigía en colegio electoral hasta 20 años que empieza México a hacer sus grandes reformas. Andrei, también tenemos conocimiento que el día de la elección se toma en cuenta aquel voto que se emite en el extranjero y que fue por correo. ¿Cómo se cuantifican estos votos que también tienen un peso específico en la elección? Bueno, es el caso mexicano, ¿no? Con las reformas que ha habido, que iniciaron desde con Vicente Fox, ya los mexicanos pueden votar en el extranjero para presidente de la República. Es muy sencillo, hay un proceso de registro que ya está iniciando en los consulados generales, en los consulados de carrera o en las oficinas consulares que tenga el Servicio Exterior norteamericano. En el caso de Jalisco, bueno, tenemos un consulado general de carrera que está en el Centro Histórico de Guadalajara, y después tenemos una agencia consular que se encuentra en Puerto Vallarta. Los residentes o los ciudadanos norteamericanos radicados en México se registran, les llega la boleta, la emiten y se va por correo. Y tienes algo muy interesante, porque este tipo de voto, que no hay que discriminarlo, también puede marcar la elección, sobre todo porque es un norteamericano que al vivir en México está en contacto con la realidad mexicana y bueno, sabe que todas las declaraciones xenófobas, racistas y sin sentido del señor Donald Trump, pues por supuesto no tienen fundamento alguno, y mucho menos en un país como México, que somos la 15ª economía de la Tierra, que somos la 15ª potencia exportadora del planeta, que somos el 9º importador a nivel mundial, que somos el 3er socio abastecedor de petróleo de los Estados Unidos, el 9º productor de petróleo de los Estados Unidos, y que somos el 3er socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, las capacidades disuasorias de la diplomacia mexicana y del Estado mexicano frente a la Casa Blanca son muy grandes. Sin tomar en cuenta un dato curioso, ¿no? En cuanto al peso de México en Estados Unidos, retomando el tema de la elección sin salirme del punto, bueno, tenemos 35 millones de personas de origen mexicano radicando en la Unión Americana. De esos 35 millones tenemos 12 millones de mexicanos de pura cepa. Sí. Y de esos 12 millones de mexicanos tenemos 6 millones de ciudadanos mexicanos en situación migratoria irregular, pero que por supuesto tiene un peso cultural determinante a través del IME, a través de nuestra red consular, donde van a marcar también la elección. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Factores. Estamos entendiendo lo que viene ya en el llamado Supermartes. La elección de presidente en los Estados Unidos, el papel que juega México, y al volver vamos a platicar con Andrei Chávez sobre quién de los dos pudiera ser quizá el más atractivo para que México siga teniendo buena relación, porque Hillary Clinton también tiene su historia. Volvemos. Porque tú eres mi vida, porque tú eres mi todo. Por cierto, quiero felicitar a C7 por sus 25 años de trayectoria. Gracias por apoyar a los talentos nuevos en Guadalajara y por seguir apoyando la cultura y la música. Muchas felicidades. Gracias. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Fue algo así como que mágico para mí. Fui a un centro de salud. Como a las 2 semanas me sentí durito. Fui y me hice un estudio y pues me dan la noticia de que es cáncer de mama. Verdaderamente me sentí cobijada. No pasamos a ser un número, pasamos a ser personas con un problema de salud. Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Síguenos en nuestra nueva señal. A partir del 27 de octubre podrás disfrutar de la programación de C7 en el 17.1. Sintoniza tu televisor y sé parte de los mejores contenidos culturales, educativos y de entretenimiento de C7 Jalisco en todo el estado. C7 en el 17.
Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Air y quiero mandarle un beso, un abrazo, una felicitación enorme a toda la gente de C7 Jalisco que está cumpliendo 25 años. Se dice fácil, pero no es así. Felicidades a toda la banda del canal, a toda la que trabaja aquí y a toda la que está en casa también. Un abrazote grande. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos platicando con Andrei Chávez esta tarde en Factores aquí en C7, entendiendo mucho la forma en la que se está llevando a cabo el proceso electoral. Es un proceso que culmina el llamado Supermartes, ya nos lo decía Andrei, es justamente la jornada que empieza así con el tema de los colegios electorales, cómo votan y demás. Pero hay dos figuras que desde hace más de un año ya nos han estado vendiendo como los que aspiran a la Casa Blanca. El primero de ellos, Donald Trump, del cual se ha hablado tanto que ya nos queda claro quién es el personaje y qué buscaría en caso de que llegue a la Casa Blanca. Pero Hillary Clinton, y aquí es el punto que quiero tocar contigo, sí. ¿Qué tanto sabemos? Porque pues podemos tener una idea de que no va a ser tan mala como Donald Trump, pero también tiene sus asegúnes con México. Claro, bueno, Ramiro, es algo muy interesante. Tenemos muchas veces idealizada la figura de Hillary Clinton, y a lo mejor muchas veces porque nos evoca la era Clinton de los 90, ¿no? Sí. Esos Estados Unidos de la posguerra fría apacible, la superpotencia mundial que teníamos, donde había una pujanza, una bonanza económica que también estaba repercutiendo en México a raíz del tema del NAFTA. Entre los principales problemas de Hillary Clinton para el pueblo norteamericano es que sería continuar con el statu quo de Barack Obama. Y hay que entender que continuar con el statu quo de Barack Obama es seguir aceptando la decadencia relativa de los Estados Unidos como actor o poder hegemónico internacional. También vimos el fracaso en el último tramo, o en su tramo, en su administración como secretaria de Estado, el ascenso de ISIS, la caída de Gaddafi en Libia, el no poder contener la primavera árabe en el año 2011, el escándalo de Benghazi, donde ya siendo secretaria del Departamento de Estado, el equivalente al canciller o a la canciller de nuestro país, pero con el peso casi de un secretario de Gobernación, porque recordemos que los Estados Unidos, ante todo como una república, son una superpotencia mundial con intereses globales. Entonces el peso que ellos asignan a su política exterior es casi tan importante como el que asignan a su gabinete de seguridad nacional. Así es. Bajo esa óptica, el caso de Benghazi, cuando sus diplomáticos le piden protección y apoyo, Hillary Clinton se los niega. Entonces, el asesinato que hubo del cónsul en Libia, las filtraciones en cuanto al uso del correo electrónico privado, la situación muy tambaleante sobre cuál es el verdadero estado de salud que tiene la candidata, y bueno, el caso de la Fundación Clinton también, al no tener las finanzas tan claras. Y en el caso mexicano, creo que a raíz de la visita de Donald Trump a México, Hillary Clinton marca su distancia con el gobierno mexicano. Y si bien es cierto que las relaciones no se encuentran o no estarían tensas al inicio del mandato, creo que sí habría que desplegar una política internacional o una diplomacia de filigrana para tejer acuerdos comunes o puentes comunes en cuanto al interés económico. Algo que le queda clarísimo a la Casa Blanca es que en la situación actual, frente a una China en ascenso, frente a los países BRICS dominantes, frente a un G20 cada día en mayor capacidad de negociación, las disputas territoriales con el mar de China, el ascenso de la India y el desafío abierto de Rusia, le convienen vecinos fuertes y no débiles. Así es. Entonces, creo que será estratégico iniciar o arrancar la administración norteamericana con fuertes puentes de entendimiento, sobre todo en cuanto a migración, seguridad fronteriza y bueno, un tema que es claro y determinante, el NAFTA, que si bien es cierto Hillary no quiere denunciar el tratado, también queda claro que es un tratado de libre comercio que se está agotando, sí. Y que por otra parte las inercias económicas internacionales, la economía de la humanidad ya no está en Norteamérica ni en Europa, se está trasladando a Asia a través del TTP. Tenemos otros actores relevantes como la Unión Económica Euroasiática, el proyecto de la Ruta de Seda, el Banco de Desarrollo de los BRICS, la ASEAN, la APEC, etcétera. Entonces, Estados Unidos tiene que redefinir cuál es el peso
de su relación con su vecino más importante a nivel geopolítico, que es México. Ahora, eso es en torno a Hillary Clinton. La imagen que podemos tener en caso de que ella llegue a la Casa Blanca, Sí. pero también, y llamó poderosamente la atención la semana pasada, que el señor Donald Trump no pierde la oportunidad de estar en las primeras planas y estar dentro de las editoriales. Y bueno, pues él dice que él no aceptará ningún resultado, incluso habla de un fraude preelectoral en los Estados Unidos, y él solamente va a aceptar si gana. Esto en un Donald Trump que pudiera generar, históricamente nunca habíamos escuchado un candidato que se pronunciara de esa manera, cuando el juego pareciera en la política ahí en los Estados Unidos es limpio y se acepta. Y se acepta. Es muy interesante porque pensamos nosotros en los Estados Unidos como un pueblo extremadamente avanzado, con niveles educativos. Civilizado, pues. ¿No? Y si vemos los análisis en cuanto a las capacidades educativas del pueblo norteamericano, de su sistema educativo, realmente, entre México y Estados Unidos no hay grandes diferencias. Es un pueblo también muy susceptible a la manipulación, es muy susceptible a los juegos mediáticos, es un pueblo muy desinformado, es un pueblo que lee poco. Realmente no tiene los niveles de lectura, por ejemplo, de los países nórdicos o incluso de los países de Europa del Este. No obstante, es un país con una tradición civilista y republicana muy fuerte. Prueba de ello que la única guerra civil que tuvieron fue la Guerra de Secesión, y desde el siglo XIX en adelante han tenido una transición pacífica del poder. En cuanto a que hubiera alguna crisis de gobernabilidad o al menos un pronunciamiento popular masivo, no lo creo, porque los Estados Unidos, cuando se trata de la figura presidencial, siempre es un símbolo de unidad. A diferencia de los países latinoamericanos, donde al presidente se le achacan todos los males de la nación, en el caso de los Estados Unidos, la presidencia es un símbolo de poder y de unidad. Prueba de ello es toda la liturgia de Estado que tiene el presidente de los Estados Unidos, desde el Air Force One, su avión, desde los Marines, desde la oficina oval, la tradición de la Casa Blanca, la tradición de los vehículos que usa, el servicio secreto, etc. Entonces, es la diatriba, es la calumnia, es apostar al circo. Lo cierto es que algo de interesante del último debate son las diferencias en cuanto a hacer política, porque hay diferencias muy sustanciales. Para la gente que nos está sintonizando, hay dos grandes partidos: el Partido Demócrata, el Partido Republicano. El Partido Republicano sería un partido conservador, con una política exterior más agresiva, más intervencionista, un partido más reticente a las nuevas olas a las migraciones, un país un partido que nace del ala protestante evangélica dura del interior rural de los Estados Unidos, y el Partido Republicano, el partido más liberal de centro izquierda, que va a ser un partido más propenso o más abierto, por ejemplo, el caso migratorio. Sí. Aunque es un tema interesantísimo, a pesar de que Barack Obama dio un fuerte impulso a las iniciativas DACA y DAPA para legalizar a los millones de indocumentados que viven en aquel país, también ha sido el presidente que ha deportado a más gente en los Estados Unidos, y también los flujos migratorios son muy interesantes debido un poco a la recesión económica que vivió Estados Unidos desde el año 2008, con aquella crisis financiera internacional, cuando se va a la bancarrota Lehman Brothers. Los flujos migratorios de nuestro país a Estados Unidos han disminuido. Entonces ya no es la tierra del sueño americano, ¿no? Incluso ya muchos mexicanos están empezando a regresar o apuestan por quedarse en el país y diversificar las opciones económicas. Después del supermartes, después de que se determine quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿qué pasa con los Obama? Es decir, es un ahora expresidente que vivirá del retiro, de una pensión, como pasa en otros países, puede dedicarse a la política, hay ahora sátiras en programas como Saturday Night Live y otros más, en donde el propio Barack Obama se presta a los chistes, yendo a casas donde dan trabajo. Es decir, él ya se ve, obviamente con la maleta afuera, ya se sabe dónde va a vivir, qué casa incluso compró, el valor de la misma, pero ¿qué será de los Obama? La pregunta yo creo que la podemos responder, Ramiro. ¿Qué ha sido de los expresidentes? Bueno, el caso de Jimmy Carter, ¿no? Que hace la Fundación James Carter, que hace un centro para monitoreo de las democracias occidentales, y que fue muy interesante porque en 1994, en aquel proceso electoral que vivió México, fue la primera vez que hubo observadores internacionales
en las elecciones mexicanas, y uno de sus observadores fue de la Fundación James Carter. En el caso de los Clinton, bueno, igual la Fundación Clinton, ¿no? También la promoción del desarrollo, la apertura económica, todo ese discurso al que apostó su gobierno a través de la globalización, las uniones aduaneras, las uniones de libre comercio, que iba en sintonía con Ernesto Zedillo en esa época, cuando hablábamos de las múltiples presencias de México. Y en el caso, bueno, vimos ahora Bush hijo, ¿no? Él se retira a la vida privada en su rancho, en sus negocios. En el caso de Obama, bueno, puede apostar por seguir siendo un actor relevante de opinión pública, el conferencista, el que tiene las fundaciones, o el que puede incluso hacer política, pero tras bambalinas, a través de sus lobbies, de su lobby demócrata. Creo que ha sido como aquella vieja tradición que existía en el antiguo sistema político mexicano, donde los expresidentes o se iban de embajadores, que en el caso de Estados Unidos no es lo que pase, o se iban a dirigir el Fondo de Cultura Económica, como don Miguel de la Madrid, o el caso, por ejemplo, de Díaz Ordaz, que fue embajador de México en España, o el caso del presidente Echeverría, quien fue embajador de México en Australia, ¿no? Entonces, tiene muchos mercados, también tienen una pensión, ellos también gozan de una pensión, gozan de un tratamiento especial como presidentes, vitalicio, gozan de la protección del servicio secreto hasta sus últimos días, también como la tradición republicana de México. Ahora, antes de terminar la emisión, ¿por qué sí tenemos que estar pendientes del Supermarte como mexicanos? Dos cuestiones. Me recuerda mucho el caso de Donald Trump, cuando era primer ministro de Inglaterra, Lord Chamberlain, y era canciller de la Alemania, Adolf Hitler, cuando sube en 1933. Y entonces Lord Chamberlain emprende una política de apaciguamiento, y bueno, ese apaciguamiento no resultó y Adolf Hitler se convierte en el Führer del Tercer Reich. Creo que lo preocupante para nuestro país es que estamos teniendo una amenaza directa a nuestra seguridad nacional en caso de que Donald Trump llegara a la presidencia por sus políticas abiertamente hostiles, xenófobas, racistas y anti-inmigración, frente a la riqueza cultural, la riqueza económica que aporta el migrante mexicano en los Estados Unidos. El migrante mexicano es una persona que paga impuestos, es una persona que tiene trabajos decentes, son grandes líderes en sus comunidades, hay grandes profesionistas, es gente que aporta la riqueza cultural, que sirve como que fue un motor para el desarrollo económico, y lo más importante, a diferencia de otros grupos raciales, es el mexicano se integra o asimila rápidamente la cultura americana y la homogeniza. A diferencia, por ejemplo, de ciertos países musulmanes, donde las fuerzas culturales son tan pesadas que va a haber una política segregacionista, no en el caso mexicano. Por eso sí es importante ver. Totalmente. Y estar pegado, radio, televisión, de manera constante, no solamente hasta en la noche, sino después. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado y explicarnos poco a poco el proceso que viviremos el martes 8 de noviembre, la fecha que pues va a marcar al mundo. Gane quien gane. Ramiro, muchísimas gracias por la invitación y estaremos al pendiente de este resultado histórico. André, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho el favor de su atención. La próxima semana, otro más de los temas que marcan tendencia en Factores.